Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a hablar un poco de qué podemos hacer para, digamos, solucionar el error que nos ha salido a muchos en ocasiones, que es que tratamos de subir un video a la aplicación y no nos lo permite. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre las validaciones. La primera sería validar el caché de la aplicación. Entonces vamos a ir a nuestro teléfono en la parte de ajustes, vamos a buscar en aplicaciones. Vamos a seleccionar en esta parte de aplicaciones nuevamente, vamos a buscar TikTok. Listo, vamos a ingresar, vamos a validar acá en la parte de memoria, que sería esta, y si nos fijamos en la parte de abajo está borrar memoria caché, la opción vamos a seleccionarla. Cuando ven que ya está, digamos, no se puede seleccionar, que ya está completa, dice memoria caché en 0, vamos a ir atrás y vamos a presionar en detener. Listo, detener, acá confirmamos detener y validamos nuevamente si ya nos permite subir el video. En caso de que no nos permita aún, vamos a hacer otra validación, que es revisar desde la Play Store que nuestra aplicación no se encuentre pendiente por actualización. Le damos acá, por ejemplo en este caso está pendiente actualización, vamos a seleccionarla y lo vamos a actualizar y volvemos a validar. En caso de que todavía tengamos problemas, vamos a volver nuevamente a los ajustes de nuestro teléfono, vamos a ir a aplicaciones y en este caso no vamos a ingresar en la primera opción de aplicaciones, sino que vamos a ingresar en la segunda, que se llama, que dice permisos. Ingresamos allí y vamos a validar dos permisos. El primero sería el de cámara, ingresamos en cámara y nos desplazamos hasta TikTok, generalmente está en la parte de abajo, y verifiquemos que está encendido, está en azul. Si no está encendido, seleccionenlo y bueno, volvemos atrás. Y otra que vamos a validar es la memoria, que es esta parte de memoria o almacenamiento. Les puede salir de algunos celulares, ingresamos en memoria y de igual forma validemos que se encuentre TikTok chuleado, seleccionado. En este caso también está seleccionado, lo vamos a dejar así. Vamos a volver atrás. Si todavía no les deja o no les permite subir el video, vamos a probar desinstalando la aplicación. Lo damos seleccionado, lo desinstalamos y lo volvemos a instalar, porque con esta, digamos, desinstalándola se nos actualiza también o se nos descarga, perdón, con la última actualización de la aplicación. Bueno, otra cosa que podemos hacer aparte de desinstalar es validar en la parte de arriba en nuestras notificaciones si nuestro móvil tiene pendiente una actualización de sistema operativo. Siempre los celulares van a notificar en la parte de arriba, en esta parte, que tenemos una pendiente, es una actualización del sistema operativo. Si lo tenemos pendiente es muy importante que lo actualicemos y validemos nuevamente si ya nos permite subir nuestro video. Bueno, y como última opción, si todo esto, nada de esto nos ha servido para restaurar la normalidad, la subida de videos, vamos a ir a TikTok, vamos a ir a la parte de arriba, perdón, vamos a ir al menú y luego a la parte de arriba en los tres puntos y vamos a buscar la opción de ayuda que tiene TikTok, que sería esta. Dentro de ayuda ingresamos y seleccionamos la opción de reportar un problema, porque ya en este caso pues hemos hecho todos los descartes y vemos que no, bueno, que no es un problema nuestro directamente, sino que es un problema de la aplicación. Perdón, acá es informar un problema. Ya hemos visto que no es un problema de nosotros directo, sino que es un problema de la aplicación. Así que simplemente ingresamos ahí y lo reportamos. Listo. Nada, eso sería todo por hoy. Espero que alguna de esas opciones les sirva para que normalicen un problema. Igual puede ser que TikTok tiene una caída y en ese momento y por eso no lo permite. Entonces validen siempre que no tenga pendiente la actualización, porque generalmente cuando hay una caída de ese tipo la aplicación lanza una actualización y lo debemos obviamente descargar para que se nos corrija. Así que nada, igual voy a estar pendiente de los comentarios para, digamos, responder sus dudas, inquietudes sobre este tema y nada, nos vemos en un próximo video.